Y seguimos recorriendo nuestra provincia y zonas de influencia y ahora nos vamos a dirigir hasta el Palomar, una localidad que se encuentra en Santiago del Estero. Desde allí vamos a conversar con el ingeniero Pablo Guillermín, asesor privado acerca de la actual campaña de trigo, un cultivo que se desarrolla en esta zona con el principal objetivo de obtener cobertura y mantener limpios los lotes. Pablo, ¿y qué pasó con el trigo? ¿Cuándo arrancó la siembra? Yo particularmente a partir del 20 de abril en adelante decidimos empezar con la fecha que nosotros calculamos que es la fecha óptima a partir del cual se tendría que sembrar trigo por una cuestión de probabilidad de helada. Claro. Y en función de los ciclos, en general, a partir del 20 de abril en esta zona se empieza con los ciclos largos, después se ciclos medios y se termina con ciclos cortos a partir del 20 de mayo en adelante. El problema de la zona de Tucumán que en general uno siembra mientras tiene humedad. Entonces, a medida que pasan los días, se van secando los suelos y en general vos tenés que tratar de, si tenés la idea de sembrar, sembrar porque por más que quieras respetar la fecha de siembra, no te queda humedad superficial como poder hacerlo. Así que por más que tengas algo de agua acumulada, digamos, en tu perfil, si no tenés agua superficial para que nazca, no funciona. Así que en general las fechas, digamos, del grueso de la siembra de Tucumán empezó más o menos a partir del 20 de abril. El propósito más importante que tenemos nosotros es control de maleza y de cobertura. Porque la verdad es que con las altas temperaturas que en general hay en el norte, la velocidad de descomposición de materia orgánica es mucho más rápida. Entonces, todos estos años que vienen extremadamente secos, lo que uno ve es que cuanto más cobertura tenés, digamos, la capa que te hace, digamos, de aislante de la pérdida por evaporación o con ya hay cultivo de evapotranspiración, digamos, las dos mezclas, es menor, o sea que te ayuda y mucho. Y que cada vez tenemos más problemas de maleza resistente al glifosato y a resistencia múltiple, porque ya hay resistencia a LS y a otro herbicida. Entonces vemos que el cultivo de trigo es un gran competidor, digamos, de malezas. Entonces nos dejan con cobertura y con menos presión de maleza. Entonces muchas veces, si el noviembre no es muy llovedor, llegás con cultivo, o sea, con campo relativamente limpio y que capaz con un barbecho muy limpio o directamente con un preemergente ya sembrás una soja. Entonces a la larga estás introduciendo menos herbicida en el esquema de rotación de cultivo. Entonces tenés menos impacto ambiental por menor uso de agroquímicos, mayor cobertura, mayor biodiversidad tanto en el suelo como en la parte, digamos, de raíces como en la parte aérea. Y aparte una cuestión económica, porque por ejemplo el año pasado, que tuvo muy buen precio el trigo, dejó plata a los productores. Y este año que tiene muy buen precio, Dios quiera que pueda hacer una cosecha, para colmo que los datos que uno tiene, donde las reservas de trigo en general en la Argentina están muy bajas, entonces en general hay una expectativa de muy buen precio de trigo. Entonces yo creo que hay mucha gente que ni midió agua útil, nosotros no medimos agua útil, porque la expectativa es que inclusive hasta con pocos kilos vos cubrís tus costos. Acá en el norte estamos acostumbrados a 10 quintales, o sea, 1000 kilos, 1200 kilos, 1500 kilos. Y ya a veces con esos kilos, digamos, hoy en día, con que vos cobras tus costos, vos ya ganaste. Porque tenés, dándole trabajo a tu contratista, mantenés estructura, que dentro de todo seguís licuando en un cultivo de invierno a lo largo de todo el año, y un beneficio tanto de competencia de maleza y de, en el esquema, digamos, total, de menor cantidad de agroquímicos, digamos, porque ya no haces barbecho. Está bien, vos me vas a decir, sí, haces herbicida en trigo. Sí, pero hay veces que tenés que hacer 2 y 3 barbechos en el invierno y que con trigo por ahí hace uno solo. Y en este estadio en el que está el trigo, ¿qué tenés que observar bien para evitar problemas? Este año, y yo sigo repitiendo hace 3 o 4 años, porque con el ingreso de la tecnología BT en las sojas, digamos, con la tecnología intacta, con la tecnología CTRR2, lo que se ve en el primer año no lo notamos, pero a partir del segundo año, un gran aumento de la presión de espodópteras en el cultivo de soja y de maíz, ¿no es cierto? Porque cada vez las que siguen prosperando, las que siguen sobreviviendo, son las espodópteras, que cada vez se ve mayor cantidad en la soja y que a su vez, si no hay que descuidarse, porque por ahí hacen daño, pasan de comer hoja a comer granos, se van a la vaina. Y a su vez hay un salto, pasa a ser el trigo como
un cultivo verde, digamos, ideal, en donde salen de la soja, digamos, y se ven dos casos, en donde, si vos tuviste presión de oruga al cosechar, por ahí se tiraron al suelo, y te quedan como orugas cortadoras de trigo, y si no, cuando oviponen, digamos, las mariposas y te la dejan en los trigos, digamos, entonces entran en su ciclo completo en el trigo. Hubo una tendencia de hace 2 años a curar todos los trigos con insecticida, curar semillas, porque empiezan por focos y terminan rodales muy grandes de trigos pelados, en que en general cuando no llueve posteriormente no tiene capacidad de regenerarse el trigo, o sea, de volver a crecer, y se terminan perdiendo. Y vos por ahí tenés que resembrar si tenés algo de humedad, y si no lo terminas perdiendo. Por ejemplo, lo que se vio este año es que, y el año pasado, así todo curado los trigos con insecticida, lo mismo seguimos teniendo problemas, porque el insecticida en trigo tiene un periodo de cobertura de entre 10 y 15 días. Lo que se vio este año son ataques muy grandes de filamentos que había, que la gente no lo distinguía porque se veía un raspado mínimo, traslúcido en las hojas, como si fuera el primer ataque de oruga en maíz, que tenés que entrar a buscar la oruga, porque por más que sea chica, vos decís el inicio de un problema. Y el problema es que esa oruga, cuando crece de tamaño, pasa una larva L2, L3, no digamos ni L4, ya baja el tronco y actúa como cortadora, ya pasa de ser defoliadora como cortadora. Entonces se ven todos los tronquitos, o sea, todos los triguitos caídos. Entonces pasa a tener un daño mucho mayor. Y es muy difícil controlar ese tipo de orugas cuando ya están en el suelo.